Gracias al Concilio La Senda Antigua, porque hay muchos hermanos que nos están mirando a través de Facebook. Gracias al Señor por esta organización tan preciosa que se ha consolidado aquí en los Estados Unidos y en varios países también, con el mensaje del nombre. En Colombia es bien conocida también. Y hay una cosa que yo observo en ustedes y es esa unidad tremenda que tienen como ministros, como creyentes, amén. Estaba observando un video de la senda antigua donde aparece toda la plana mayor del concilio de la senda antigua, donde cada uno expresa lo que siente del concilio. Y se lo comenté al hermano Edwin y él me dijo, oh, eso fue hace 10 años, me dijo. Pero desde hace 10 años para acá han seguido lo mismo, ¿verdad? Hablan del Espíritu Santo, hablan de la unidad del Espíritu, hablan de hacer las cosas juntos, hablan de humildad, hablan de paz, hablan de gozo, hablan de crecer, hablan de permanecer juntos. Qué bueno que todas las organizaciones del nombre también dijeran lo mismo, tanto sus líderes como sus creyentes, porque esto es lo que realmente nos hace establecer o permanecer como el cuerpo de Cristo. Amén. Gloria al Señor. Para los que no me conocen, me voy a presentar humildemente, no voy a echarme flores de mí mismo. Mi nombre es Alfonso M. Suárez, yo soy colombiano. Yo nací en una iglesia, en una casa en Colombia que no conocía la verdad primero, pero mis padres oraban, ayunaban, leían la palabra, invitaban vecinos a leer la palabra, a orar y todo eso, y fue en esas reuniones que el Señor reveló el nombre de Jesucristo a mis padres. Colombia ya tenía como 15 o 17 años de haber sido establecido el mensaje del nombre a través del ministerio del hermano Larsen, Werner Larsen, pero no había llegado a Barranca Bermeja. Y así comenzó la iglesia del nombre en Barranca Bermeja. Y desde entonces mis padres crearon toda la familia en el conocimiento de un solo Dios, en el conocimiento de una sola salvación, según los Hechos 2:38, en el conocimiento de una santidad única, amén, y de una esperanza gloriosa. Y luego el Señor me dio la bendición de ir a otros lugares, a México, a Chicago, y yo tengo 39 años de ministerio con la Iglesia Internacional y estoy viviendo en Indianápolis, en Frankfurt, Indiana, cerca de Indianápolis, y trabajando en Indianápolis con la Iglesia El Calvario del pastor es Felipe Pagán. Gloria al Señor. El Señor me trajo por diferentes lugares. Mi trabajo allá en Indiana es como un pastor supervisor que establece obras en diferentes lugares y preparo una pareja en común de acuerdo con los oficiales del distrito. Elegimos una pareja y entonces entrenamos a esa pareja durante un año. Y al año o al año y medio, entonces se posesiona esa pareja ahí como el pastor de ese lugar y después salgo y voy a otro lugar a abrir una nueva obra. Ese es el trabajo mío que estoy haciendo. Aparte de ir a otros países, como lo hace el hermano Edwin, y aparte de ir a otras iglesias en diferentes estados. También soy el director del IBC en español en Indianápolis. Eso es una rama del Indiana Bible College en inglés que dirige el hermano Paul Mooney, que es el segundo vicepresidente de la UPCI. El Señor me ha dado esta bendición, este privilegio de ser el director del IBC en español. Tenemos como 8 profesores, varios alumnos. Acabamos de tener una graduación y el Señor nos ha bendecido grandemente. Amén. Entonces estamos involucrados en el ministerio desde hace muchos años. No somos novicios, no somos, bueno, somos de ayer, sí, Señor. Pero lo que quiero decir es que conocemos el mensaje pentecostal del nombre de Jesús verdaderamente como las Escrituras lo han enseñado. Y no somos cualquier persona para que alguien venga a meternos el dedo en la boca y decirnos esto no es así. No.
porque la palabra de Dios es la que tiene la respuesta. Y qué bueno que hablemos de la doctrina del Espíritu Santo, hermano Ed, porque esa es una doctrina fundamental en la palabra del Señor. Y esa doctrina es la que ha sido mal usada en estos últimos años, estas últimas décadas. La doctrina del Espíritu Santo se ha hecho a un lado y la ha reemplazado solamente conciertos. La han reemplazado solamente los hombres artistas de fama, los que cantan, los que danzan, programas, actividades, y el Espíritu Santo se convirtió, fue solamente en danzar y aplaudir. Pero muchos ignoran qué es en realidad el Espíritu Santo. Y cuando se habla del Espíritu Santo, muchos piensan que se refiere a una tercera persona divina y distinta, o a un tercer Dios dentro de una Trinidad. Pero cuando uno va a las Escrituras, uno no encuentra nada de eso. Lo que encuentra es que el Espíritu Santo y Dios es uno y el mismo. Y eso es lo primero que hay que decir. ¿Quién es el Espíritu Santo según la Biblia? Según la Biblia, si usted abre Juan 4:24, dice la primera parte, la parte A, dice, Dios es ¿qué? Es Espíritu. Y de una vez lo define. Y si usted es una persona que cree las palabras, no necesita ninguna hermenéutica, ni homilética, ni ninguna clase de teología doctrinal para entender Juan 4:24. Si ahí dice que Dios es Espíritu, es Espíritu. Eso es todo. No hay que buscarle cuatro patas al gato, como dicen. Dios es Espíritu. Y cuando la Biblia habla así de Dios es Espíritu, está hablando es la verdad general sobre Dios. Antes de hablar de que Dios fue manifestado en carne y que se manifestó en el Antiguo Testamento, lo primero que usted y yo debemos definir, afirmar, acentuar en nuestra mente, en nuestro corazón, es que Dios es Espíritu, la verdad general. Si alguien me dice, ¿quién es Dios? Sí, Dios es Espíritu. Es un ser espiritual. Y como ser espiritual es invisible. Y es indivisible. Y es omnipotente. Y es omnisciente. Y es eterno. La Biblia no solamente dice Dios es Espíritu. También dice Dios es eterno. También dice Dios es santo. De manera que podemos llamar a Dios Espíritu, o lo podemos llamar Espíritu Eterno, o lo podemos llamar Espíritu Santo. Y estamos hablando no de dos ni de tres, estamos hablando de uno solo. Cada vez que usted lee el título o el nombre de Dios, está hablando de Dios. Y cuando hable del Espíritu Santo, está hablando de Dios mismo. Porque Dios y su Espíritu es, yo no estoy diciendo son, estoy diciendo es, porque me estoy refiriendo a uno solo. Si usted dice son, se está refiriendo ya a más de uno. Y no podemos hablar de dos. Es que el hermano Alfonso y su espíritu humano son, no son, es uno solo. Amén. Dios y su Espíritu es uno y el mismo. Podemos probarlo con, por ejemplo, con Juan 4:24, pero con Hebreos 1:1. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, ahora nos ha hablado por el Hijo. Dejemos allá eso de ahora nos ha hablado por el Hijo, dejémoslo quieto ahí hasta que lleguemos. Porque ahí corresponde esa Belén. Amén. Pero vámonos a la primera parte. Dios habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras.
En otro tiempo, el tiempo del Antiguo Testamento, ¿a quiénes? A los padres. ¿Quiénes fueron los padres? Abraham, Isaac, Jacob y los profetas. Profetas anteriores, profetas mayores, profetas menores. Amén. Pero es lo mismo que decir el Espíritu Santo. Habló muchas veces y en muchas maneras. Si quisiera, podría usar esa expresión. Pero el Espíritu Santo inspiró fue la palabra Dios, pero se está refiriendo al mismo. ¿Y cómo fue que el Espíritu Santo obró desde el principio en el Antiguo Testamento? Si usted va a Génesis 1:1, ahí dice: en el principio Elohim, o en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en el segundo versículo dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas en esa tierra que estaba desordenada, vacía y en tinieblas. El Espíritu de Dios estaba bajo control. Y es lo mismo que decir que Dios estaba bajo control. Entonces, lo primero que estoy diciendo o afirmando es que Dios y el Espíritu es uno y el mismo. Porque el Espíritu es la esencia de Dios. Es lo mismo que decir el Espíritu es la naturaleza de Dios. Dios es Espíritu y el Espíritu es Dios mismo. Así que cuando usted lee una literatura o ve videos donde dice que Dios es uno, que tiene mente propia, voluntad propia, sentimientos y emociones propios, y que el Espíritu Santo también tiene mente propia, voluntad propia, y que ese Dios es uno y que este es tercero, no le crea, porque esa no es la verdad. Son personas y teólogos y estudiosos de las Escrituras que erróneamente han tomado el concepto de la Trinidad y la han traído a las Escrituras, donde las Escrituras no hablan de ninguna dualidad, tampoco de ninguna Trinidad. Amén. Entonces, Dios es Espíritu y Dios habló muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Lo que estoy haciendo, hermanos, es yendo despacio, poquito a poco, para que usted vea toda la estructura de la Biblia. Desde Génesis hasta Malaquías, y desde Mateo hasta Juan, y desde los Hechos hasta las epístolas y los 3 primeros capítulos de Apocalipsis. Cuando usted tenga esa gráfica en su mente, cuando usted tenga esa estructura en su mente, Génesis a Malaquías, que es el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero también la Biblia lo identifica como la dispensación de la ley a partir de Éxodo capítulo 20. Pero la dispensación de la ley no terminó en Malaquías. Atravesó ese intervalo que hay entre Malaquías y Mateo. Y entró por Mateo, la dispensación de la ley. Entró por Marcos, la dispensación de la ley. Entró por Lucas, la dispensación de la ley. Entró por Juan, la dispensación de la ley. Y la ley terminó ¿dónde? En el Calvario. Ese es el orden de la Biblia para que podamos entender cómo es el obrar del Espíritu Santo desde Génesis hasta Apocalipsis. Esa es la manera. Tenemos que tener esa gráfica, esa estructura, el orden de los libros y el orden del tiempo de los libros en nuestra mente. Porque el desorden escritural que está sucediendo actualmente en contra del Espíritu Santo es precisamente eso. Que están confundiendo los textos del Antiguo Testamento. Están confundiendo los textos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan con los textos de las epístolas, porque hasta se saltan el libro de los Hechos. Y no hay que saltar nada en las Escrituras.
La Biblia fue dada en un orden por el Espíritu Santo. Amén. De manera que de Génesis a Malaquías es el Antiguo Testamento. Y lo repito porque la repetición es la base del aprendizaje. Amén. De Génesis a Malaquías el Antiguo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento también hay una parte muy especial, Éxodo 20, que comienza la ley. De ahí pasó por Malaquías y entró ¿a dónde? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Por qué repito esto? Porque todavía tenemos pastores y creyentes en muchas partes del mundo que cuando leen algo de Mateo, Marcos, Lucas y Juan piensan que es el tiempo de la iglesia. Y piensan que es el tiempo de la gracia. Y por eso es que están basando la salvación de este tiempo, la están basando en Marcos 16, 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y cuando uno lee esas cosas y oye esas cosas, dice, pero ¿cómo? Si este pastor tiene una edad biológica que ya debe saberlo. Eso que lo diga un niño de escuela dominical. O que lo diga un joven que está empezando a conocer las escrituras. Pero ya un viejo en el evangelio y conocedor de las escrituras, que esté quebrantando las escrituras de esa manera tan elemental. No podemos basar la salvación de esta dispensación de la gracia en un texto solitario del Antiguo Testamento. Tampoco en un texto solitario de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Porque Mateo, Marcos, Lucas y Juan fueron los últimos años de la dispensación de la ley mosaica. Ahí está claro. Venido el cumplimiento del tiempo, dice Gálatas 4. Venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito ¿a qué? A la ley. Jesús cuando nació en Belén no nació en la gracia, o es decir, en la dispensación de la gracia. No nació en la dispensación de la iglesia. Era en los últimos años de la ley. Hay que grabarse eso, hermanos. Y por eso él fue sujeto a la ley. Nació, creció y estuvo súbdito a la ley. Hasta fue presentado conforme a la ley. Y él vino precisamente para cumplir lo que el hombre no podía cumplir. Y fue a la cruz del Calvario y allá enclavó todo lo correspondiente a la ley mosaica. Por eso Romanos 10:4 dice que Cristo es el fin de la ley. En otras palabras, es el cumplimiento de la ley, es la plenitud de la ley. Si eso no se sabe, con razón que usted va, o no ustedes, pero los que tratan las escrituras así, van a Hechos 1:8 y solamente se quedan en Hechos 1:8 nada más, antes del Pentecostés. No hacen diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. No hacen diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, porque las sociedades bíblicas han contribuido a esa confusión. Cuando ellos formaron estas escrituras, le pusieron Nuevo Testamento a partir de Mateo. Y todo el mundo piensa que el Nuevo Testamento comienza en Mateo. Pero decir Nuevo Testamento es decir nuevo pacto, es decir nuevo convenio. Y el nuevo pacto, nuevo convenio no comienza en Mateo. En Mateo, Marcos, Lucas y Juan todavía continuaba el antiguo pacto. Continuaba la ley mosaica y por eso ese antiguo pacto terminó con Jesucristo en la cruz del Calvario. Amén. Para darle paso al nuevo pacto. Pero antes de que viniese el nuevo pacto, vamos a seguir el orden de las escrituras. Esto es muy básico lo que estoy diciendo, muy elemental, pero es tan importante en el momento de interpretar las escrituras que si usted y yo no tenemos en cuenta eso, vamos a confundir las aplicaciones y las interpretaciones de la palabra de Dios. Hasta el Calvario fue la ley. Y después la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo
fue realmente el fundamento de lo que más tarde sería la iglesia. Porque la iglesia no existía en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Muchos están confundidos y dicen, bueno, pero ahí dice que si no le oyere a la iglesia, no le oyere a la iglesia, entonces ténganlo por etno y publicano. Pero el Señor podía hablar así porque Él estaba hablando futuramente, pero la iglesia no existía. Para que la iglesia existiera, tenía que cumplirse lo que dice Hechos 20:28. La cual Él ganó por su propia sangre. Si el Señor no hubiera muerto, no hubiera sido sepultado, no hubiera resucitado, no hubiera ascendido, no hubiera existido iglesia. Pero Él la ganó con su propia sangre. Por eso el fundamento de la iglesia es realmente Jesucristo, que Él es la primera piedra, amén. El fundamento de la iglesia es la muerte, la sepultura, la resurrección del Señor. El Señor duró solamente 3 días y 3 noches ahí en la sepultura. Cuando Él resucitó, duró 40 días, esa es la otra parte, el otro periodo, el otro intervalo que muchos se saltan y por eso no comprenden lo que se conoce como la Gran Comisión. Estoy dando este asunto así despacio para que ustedes vean cómo es la aplicación del Espíritu Santo o los textos del Espíritu Santo en cada periodo de tiempo, para no confundirlo. Pero el Señor resucitó y duró 40 días aquí resucitado. En esos 40 días, grábeselo bien en su mente, el Señor les dio ordenanzas respecto a la salvación que tenían que predicar los discípulos. Pero después que viniese el Consolador. Lucas le llama que son mandamientos dados por el Espíritu Santo. Y esos mandamientos o esas ordenanzas, el primero es Mateo capítulo 28 del 18 al 20. Donde la última parte dice: id y haced discípulos a todos los gentiles o a las naciones, bautizándolos en el nombre. Diga en el nombre. No dice en los nombres. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñarles que obedezcan todas las cosas, ¿verdad? Pero la Gran Comisión no solamente la forma Mateo 28, hay que pasar a Marcos también para ver cuál es la segunda parte. Marcos 16 del 15 al 18, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Note que ese texto está dentro de la Gran Comisión. Y estas señales seguirán a los que creyeren o a los creyentes en mi nombre. Es que los textos de la Gran Comisión hablan del nombre. No de Padre, Hijo y Espíritu Santo, del nombre. El nombre no es Padre, Hijo y Espíritu Santo, el nombre es Jesús. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. El Señor mencionó que el Espíritu Santo vendría, hablarían en nuevas lenguas los creyentes. Amén. Echarán fuera demonios, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Pero Marcos 16, del 15 al 18, no solamente la Gran Comisión, hay que seguir a Lucas. Lucas 24, del 45 al 49. Dice: así está escrito. Para que se cumpliesen las escrituras, dice que se predicase en su nombre, otra vez en su nombre. Por eso somos del nombre, no de los nombres. Somos del nombre. El nombre es Jesús o Jesucristo. Que se predicase en su nombre, ¿qué? El arrepentimiento. Por eso hay que predicar el arrepentimiento en la fe del nombre de Jesús. Pero hay que predicar el arrepentimiento. En este tiempo moderno se ha olvidado el arrepentimiento. Todo
todo lo que se predica y se enseña es bautismo en agua en el nombre de Jesús. Pero no dicen nada de arrepentirse, no dicen nada de bautizarse en el Espíritu Santo. Y se le ha hecho creer a la gente en todo el mundo que la salvación es solamente bautizarse en el nombre de Jesús. Pero el Señor no dijo eso. El Señor dijo que había que predicar el arrepentimiento. Él mismo lo dijo en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Si no os arrepintiereis, todos pereceréis igualmente. Porque la salvación tiene una puerta especial. Yo sé que es Jesucristo, pero en la obediencia de la salvación, el arrepentimiento es esa puerta. Todos tenemos que entrar por la puerta del arrepentimiento. No es bautismo. No ofrecemos el bautismo como buñuelos calientes, como tacos calientes. A ver, aquí está calientito, ¿quién se bautiza? No. Hay que predicarles es arrepentíos y convertíos. Porque el que se arrepiente muere al pecado. El que se arrepiente deja el mundo. El que se arrepiente deja las tinieblas. El que se arrepiente ama a Jesucristo. No le está diciendo al pastor que el evangelio se acomode a él y a su vida pecaminosa, sino que él se acomoda a lo que dijo Jesucristo. Arrepentíos y la remisión de pecados en su nombre. Remisión es perdón de pecados. Comenzando desde ¿dónde? Jerusalén. Yo no puedo predicar eso desde ahí. Tengo que ir a Jerusalén a predicarlo. Porque ahí solamente estoy repitiendo lo que el Señor dijo después de resucitado. Y dice, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Vosotros asentad en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de potencia de lo alto. Amén. Pero Mateo, Marcos y Lucas no solamente forman la gran comisión, también Juan 20 del 21 al 23, el Señor resucitado vino y sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Ellos no lo recibieron en ese momento porque el Señor aún no había sido glorificado. El Señor les mostró cómo debían recibir, cómo vendría el Espíritu Santo sobre ellos. Y les dio la autoridad apostólica de atar y desatar. Y luego pasamos al último, Hechos 1:8. Mas recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este mensaje que estamos dando no es muy famoso, no es muy popular. Muchos quieren es que hablemos de los videos de YouTube, de una cosa y de otra, del profeta tal, del predicador tal, del concierto tal, del artista tal, pero nadie quiere escuchar nada sobre la doctrina del Espíritu Santo. Pero la doctrina del Espíritu Santo está bien revelada en la palabra de Dios. Tiene un orden, este orden escritural. Ahí es donde podemos fijar la doctrina del Espíritu Santo. No he terminado. Llegaron los 40 días, dio la gran comisión de los 5 textos y el Señor ascendió. Pasaron 10 días en oración y ruego porque ellos esperaban la promesa del Espíritu. Hermanos, cuando alguien solamente viene a la congregación porque llegó el predicador famoso, el evangelista famoso, no recibió nada, dice no sé por qué el Señor no quiere darme el Espíritu Santo. No, eso no es verdad. Es usted el que no lo quiere recibir. Porque usted solamente piensa en el Espíritu Santo es cuando está en el momento del culto. La sed solamente es aquí, sale de aquí y se le olvida de la sed. Se olvida del deseo de recibirlo, de la necesidad de recibirlo. Y no está en oración, no está en ruego, no está clamando día y noche.
No voy a dejar de orar y clamar hasta que sea lleno del Espíritu Santo. Pero salen de aquí y se van a escuchar allá, es el Mundial de Fútbol, donde allá no hay Espíritu Santo, sino el espíritu del mundo. No están conectados al Espíritu de Dios. Cuando uno necesita el Espíritu Santo, hace lo que hicieron los apóstoles, las esposas de los apóstoles, los hijos, los familiares, como casi 120, oración y ruego, 24 horas al día. Señor, estamos aquí esperando la promesa del Padre. Oh Señor, de aquí no vamos a salir hasta que el Espíritu Santo sea derramado. Pero venimos cuando viene el presidente a predicar y como no recibimos, nos enfriamos. Resulta que ya están enfriados. Si viene el evangelista y no recibieron, entonces, no sé, el hermano no tiene unción. Eso es lo que dicen. Ese hermano necesita más de Dios. El que necesita más de Dios es usted. Porque usted es el que necesita recibir el Espíritu Santo. Amén. El que tiene sed, venga a mí, beba. Tengo sed, acérquese al agua para beber. Tengo hambre, acérquese al comedor y coma. Cuando uno tiene una necesidad espiritualmente es lo mismo. Necesito el Espíritu Santo, no dependa del predicador, dependa de Jesucristo, que Él es el bautizador con el Espíritu Santo. Y descendió en el día de Pentecostés. Y a partir del Pentecostés hacia allá, comenzaron 3 cosas importantes. Gloria a Dios. Comenzó el nuevo pacto. Y ese nuevo pacto dio por viejo al primero. Amén. Porque está basado sobre mejores promesas. Comenzó la dispensación de la gracia. Y más tarde predicó Pedro ese mismo día. ¿Y qué pasó? Comenzó la iglesia primitiva. La iglesia del Señor Jesucristo. De ahí en adelante, todo el libro de los Hechos es nuestro libro. La razón porque muchas iglesias del nombre, muchos ministros, cientos de ministros del nombre y creyentes no están predicando la necesidad de recibir el Espíritu Santo, es porque ya no creen el libro de los Hechos. Le enseñan a los hermanos es Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y le enseñan las epístolas, pero terminaron como los trinitarios saltándose el libro de los Hechos. Y el libro de los Hechos, hermanos, ahí está el principio de la iglesia. ¿Cómo fueron salvos los judíos? ¿Cómo fueron salvos los gentiles? Antes de irse allá, Efesios capítulo 1:13, desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Deje ese texto allá en su lugar. Véngase al libro de los Hechos. Y responda, ¿cómo fueron salvos los judíos? Antes de irse allá a citar un texto que el que cree en Cristo ya está vestido de Cristo. Entonces, como usted creyó en Cristo, ya está vestido de Cristo. Deje ese texto allá en su lugar. Regrésese al libro de los Hechos y muestre cómo los gentiles fueron salvos. Pero ese error lo están cometiendo todavía hoy en día ministros, ancianos del evangelio, que saben mucha teología y hermenéutica, saben muchas cosas de las escrituras y hablan maravillas y misterios y no saben cómo ser salvos. ¿Y qué sacamos nosotros con hablar de misterios y de dones y de operaciones del Espíritu y de sabiduría y de conocimiento y discernimiento, interpretación de lenguas, si no sabemos cómo ser salvos? Si lo que va a contar con el Señor es la salvación. Usted puede pasar aquí 10 años, 20 años, 30 años, pero si no obedece la salvación, de nada le sirve.
Hay que empezar con la salvación. Los apóstoles comenzaron con la salvación. Ellos predicaron a la gente cómo ser salvos. Varones, hermanos, ¿qué haremos? Se lo dijo a miles de judíos. Varones, hermanos, ¿qué haremos? En otras palabras, para ser salvos, porque hemos crucificado al que debía ser suelto. Hemos crucificado al santo y al justo y al verdadero. ¿Qué haremos? Nos sentimos condenados. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don o la dádiva del Espíritu Santo. Ese fue el mensaje para los judíos. Millares y millares de judíos se arrepintieron. Pero ¿cómo era el pueblo de Dios? Sí, era el pueblo de Dios, pero del Antiguo Testamento. Dios había prometido levantar un pueblo de aquellos que no eran pueblo. Y le estaba dando una lección a los judíos. Amén. Arrepentidos, bautícese en el nombre de Jesucristo, recibe el Espíritu Santo. Los judíos lo hicieron, se arrepintieron, recibieron el bautismo en el nombre de Jesús, fueron llenos del Espíritu Santo y hablando en otras lenguas. Que no lo diga ahí literal no quiere decir que no lo recibieron, porque más adelante hay escrituras que sí prueban que ellos recibieron el Espíritu Santo. Es como, por ejemplo, no hay texto, hermano Eddie, donde diga que Pedro fue bautizado ahí. Pero él escribió una epístola donde dice: el bautismo que ahora corresponde nos salva. Ellos estaban más interesados en escribir y en predicar y dejar todos esos escritos de testimonios del Evangelio de Jesucristo, tanto en judíos como en los gentiles, que de hablar de ellos personalmente. Amén. Gloria al Señor. Y así pasaron casi 10 años hasta que los gentiles recibieron la bendición del Evangelio. Pero mientras tanto, hubo millares y millares y millares de judíos que obedecieron este Evangelio del nombre de Jesucristo. Aunque muchos continuaron celosos de la ley porque no comprendían bien esa transición, ellos obedecieron inicialmente Hechos 2:38 para su salvación. Hasta que llegó el tiempo de los gentiles, y los gentiles fue una cosa especial. Porque dice la palabra de Dios que Cornelio con toda su casa oraban, ayunaban, eran temerosos de Dios, reverentes, generosos, pero no eran salvos. Hasta que llegó Pedro y abrió la puerta de la salvación. Usó las llaves para abrir la puerta de la salvación a los gentiles. Y él le dijo a sus propios judíos: ¿quién impide el agua para que estos sean bautizados? Porque también han recibido el Espíritu Santo como nosotros. Como nosotros. Así que el Espíritu Santo ahora niveló a todo el mundo. No se trata de judíos ni de gentiles, sino de gente temerosa de Dios, porque no hace acepción de personas. Fueron llenos del Espíritu Santo, hablaban en otras lenguas, magnificaban a Dios y les mandó bautizar en el nombre del Señor Jesús. Ahí vamos en el libro Los Hechos, ¿verdad? Solamente estoy mostrando la estructura de la Biblia. Apréndasela de memoria. Cada vez que usted vaya a predicar, cada vez que vaya a enseñar, cada vez que vaya a hablar, recuerde esa estructura. Eso es básico, eso es fundamental para mostrar cualquier doctrina de la Biblia. El libro de los Hechos no se ha terminado. Han pasado 2018 años y nosotros seguimos aplicando, añadiendo a los hechos del Espíritu Santo por manos de los discípulos también. Amén. De los discípulos modernos. Pero después vienen ¿qué? Las epístolas. Y esa epístola es otra puerta grande para el creyente. Note, allá en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el Señor lo que hizo fue proveer la salvación. Si alguien le pregunta ¿dónde fue provista la salvación? La respuesta es en el Calvario. ¿Quién la proveyó? Jesucristo. ¿Y cómo la proveyó? Por medio de su amor.
¿Cómo la proveyó? Por medio de su gracia. Fue por su misericordia. No fue por obras que nadie había hecho. Él mismo bajó del cielo, se manifestó en carne para redimirnos y reconciliarnos con Él mismo. Amén. Ese es el principio de la salvación provista. ¿Y dónde el Señor anunció la salvación? ¿Dónde la proclamó? ¿Dónde la reveló? En los 40 días de su resurrección, ahí la reveló. ¿Cuál era la salvación que tenía que predicarse? ¿A quién tenían que predicar? A Jesucristo. ¿Cuál evangelio? El evangelio de Jesucristo. ¿Cómo? Arrepintiéndose. ¿Cómo? Bautizándose en su nombre. ¿Cómo? Recibiendo la promesa del Padre, hablando en otras lenguas. Y eso se cumplió a partir de Pentecostés. ¿Sí ven el orden de la Biblia? Y después del libro de los Hechos, el evangelio fue llenado para judíos y para gentiles. Pero ahora la iglesia necesitaba algo especial. Y es cómo ser enseñados. Y por eso las epístolas es para nuestra enseñanza, no es para los incrédulos. Fueron escritas para las iglesias, para las congregaciones, para los ministros que ya habían obedecido el evangelio de Jesucristo, que ya se habían arrepentido, que ya se habían bautizado en su nombre, que ya habían recibido el Espíritu Santo. De manera que cuando vamos a partir de Romanos en adelante, debemos tener mucho cuidado al nosotros manejar las epístolas para que no suceda lo que está pasando ahora en muchas organizaciones del nombre que están negando la necesidad de recibir el Espíritu Santo para ser salvo. Han sacado la experiencia del recibimiento del Espíritu Santo, hablando en otras lenguas, la han sacado como parte de la salvación. Y están diciendo: en ninguna parte de la Biblia encontramos que diga el Señor que es necesario el Espíritu Santo para entrar al cielo. Esa es una doctrina falsa. Esa es una enseñanza de error. Eso no es verdad. El mismo Jesucristo fue presentado por Juan el Bautista como el bautizador del Espíritu Santo. Este es el que bautiza con Espíritu Santo y con fuego. Fuego bendecidor, fuego purificador. Amén. Gloria al Señor. Es a partir de las epístolas que los apóstoles, especialmente Pablo, gastaron su tiempo para enseñar a los convertidos. Cuando un creyente viene al pastor, hermano Edwin, ¿será que es malo yo usar un poquito de maquillaje, hermano? ¿Será malo que yo me eche una rumbeadita un poquito? Una sola no hace daño, un poquito no hace daño. Una copita no hace daño, una sola nomás. Cuando alguien pregunta así, ¿será malo usar esto? ¿Será malo esto y lo otro? Cuando alguien pregunta así, quiere decir que no se ha leído las epístolas. Porque en las epístolas son cartas de los apóstoles a las iglesias, a los creyentes, para decirles cómo vivir la vida de Cristo. Cómo vivir la vida cristiana. Cómo ser como Cristo. Ahí no está, ahí las epístolas no le están diciendo a usted que un poquito, ahí le están diciendo es que si usted ha obedecido el evangelio, entonces de Cristo está vestido. Que si usted ha obedecido la salvación, entonces demuestre el Espíritu de Cristo. Y si usted que clama que ha obedecido el evangelio de la salvación y no demuestra el Espíritu de Cristo, entonces usted no es de Él. ¿Sí ve? Es porque todo tiene un orden. Ahí nos enseña cómo pensar como Cristo, cómo sentir como Cristo, cómo hablar como Cristo, cómo actuar como Cristo, cómo ser ejemplo, porque Cristo es nuestro ejemplo en todo. Usted no puede aprender a ser un cristiano mirándose a la doctora Polo todos los días.
Usted no puede aprender a ser un buen cristiano si solamente abre la Biblia es cuando viene aquí al culto. Pero en la casa usted no ve la Biblia. Llega a la casa y tira la Biblia por un lado. No, hermanos, nosotros somos creyentes del libro. En la congregación o fuera de la congregación, en la casa o fuera de la casa. Repetirás estas cosas a tus hijos estando en tu casa o fuera de ella, por el camino, por todas partes. Tenemos que vivir conectados al Espíritu Santo, a la palabra de Dios. Ay, hermano, pero yo también tengo que trabajar. Sí, yo también trabajo. Yo también trabajo. Yo también viajo. Yo también tengo mis compromisos con mi familia. Tengo mis compromisos con viajes y todo. Pero yo estoy conectado a la palabra. Estoy conectado al Espíritu Santo. Estoy conectado a la oración, al ayuno. Estoy conectado a congregarme en la iglesia. No es de que soy hijo de Dios cuando estoy aquí 2 o 3 horas en el servicio y salgo de ahí y me quito entonces mi vestidura y aparece después el hombre increíble. No, hermanos, somos hijos de Dios en todas partes. Amén. Las epístolas es para ayudarnos a nosotros a crecer en el conocimiento del Señor, para edificarnos. Amén. Gloria a su nombre. Entonces ya conocen esa estructura, ¿verdad? Yo sé que la conocen. Pero era solamente repitiéndola. Ahora viene la pregunta, y no quiero extenderme mucho, pero viene la pregunta. ¿Cómo ha obrado el Espíritu Santo en esa estructura? Para que usted aprenda a colocar la obra del Espíritu Santo en cada sección. Si usted va al Antiguo Testamento, ¿cómo obró el Espíritu Santo aquí? No es la misma manera como está obrando aquí en el tiempo de la gracia. No es la misma. Es el mismo Espíritu. Amén. Pero no es la misma manera. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, Dios habló muchas veces en muchas maneras. Dice, ahora nos ha hablado por el Hijo. Porque el Hijo es el Padre manifestado en carne. No piensen dos. El Padre manifestado en carne es el Hijo, ¿verdad? Y el Hijo es el Padre manifestado en carne. Eso es lo mismo que decir Dios manifestado en carne, Jesús. Oye, Jesús es Dios manifestado en carne. Es lo mismo. Cuando hable del Padre, del Hijo, no piense en dos. Piense en un solo Dios que está realizando una misma condición. Amén, una misma función. La condición de hijo aparece a partir de Belén. Ahora nos ha hablado por el Hijo. Dios tiene muchas maneras diferentes de hablarnos. ¿Cómo actuó el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? Ya ustedes lo saben. ¿Cómo actuó el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios con Adán cuando estaba en el jardín después de haber pecado? Él no vio ninguna figura, él no vio ningún ser, ninguna forma. Él escuchó fue una voz. Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Eso muestra que donde está la palabra está Dios y donde está Dios está la palabra. Y que la palabra y Dios es uno y el mismo. O como dice el Logos, en griego, el Logos y Dios el Logos es uno y el mismo. No son dos separados, pero allá estaba Dios. Y el tonto del Adán se escondió detrás de un árbol, pensando que podía esconderse del Espíritu de Dios. Y le dice, ¿qué haces tú ahí escondido? No, es que pequé. ¿Cómo así? ¿Por qué estás desnudo? Fue que la mujer, y esa ha sido la respuesta del hombre todo el tiempo, la mujer. No han cambiado. Por eso, si usted es nacido de nuevo, de agua y del Espíritu, y usted ha sido arrepentido, bautizado en su nombre y ya ha sido lleno con el Espíritu Santo, deje esa costumbre carnal del hombre viejo, la mujer. Es que mi mujer, Adán siempre es el bueno, el santo y el perfecto. Pero Romanos 5:12 dice, por consiguiente vino la reconciliación por uno. Así como el pecado entró al mundo por una mujer, ¿verdad? Se sabe del texto, ¿verdad? Así como el pecado entró al mundo por un hombre. Pero la mujer fue la primera que se echó la fruta a la boca. Pero el Señor es un Dios de orden. El que tenía la responsabilidad primaria era Adán.
Y por eso lo hizo responsable. No fue la mujer, fue Adán. Vino, el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, pues que todos pecaron. De manera que cuando Dios habló a Adán, habló fue por su espíritu. Esa fue la manera como el Señor obró con Adán. Habló con Enoc, habló con Noé, habló con Abraham, con Isaac, con Jacob. Habló con los jueces, con Moisés, con Josué, con Samuel. Por medio de ángeles, por medio de unas manifestaciones temporales de varones. Y el Espíritu Santo obraba en ellos en una manera especial, junto a ellos, alrededor de ellos o con ellos. Pero nunca el Espíritu Santo venía a morar permanentemente en ellos. Entonces usted no puede sacar ningún ejemplo del Antiguo Testamento para aplicarlo aquí en la iglesia y decir, no, es que yo soy como Sansón, así guiado por el Espíritu Santo. Recuerde que Sansón murió, fue allá aplastado por un edificio. Sí, por Sansón, sí, correcto. Pero esa es la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Ahora yo les pregunto, ¿cómo obró el Espíritu Santo entre Mateo y Juan o el Calvario? ¿Cómo obró? ¿Sí ve? Fue el Espíritu de Dios el que se manifestó en carne. Lo primero que hizo el Espíritu de Dios fue manifestarse en carne. Y ese Espíritu de Dios tiene varios nombres. Se llama el Espíritu de verdad. Amén. Se llama el Consolador. Y nunca se llama la tercera persona de la Trinidad. Nosotros somos bíblicos. Aquí, por eso que me llamen a mí fundamentalista, gloria a Dios. Si el primer fundamentalista fue el Señor Jesús, cuando le hablaron de la palabra, dijo, ¿cómo está escrito en la ley, en los salmos, en los profetas? Él citó fue las escrituras. Si él fue fundamentalista, yo también soy fundamentalista. Amén. Gloria a Dios. Entonces el Espíritu Santo lo primero que hizo fue manifestarse en carne. Y la razón por qué él aparece en el bautismo en la forma de una paloma era para una señal de Juan el Bautista, porque el Espíritu Santo no es una ave de corto vuelo. El Espíritu Santo no es una palomita. El Espíritu Santo, ya dijimos, es Dios mismo. Usted puede cargarla en un collar, puede cargarla en un arete y decir, aquí está el Espíritu Santo. Ese no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se recibe y se carga en el corazón del creyente permanentemente. Amén. El Espíritu Santo obró con el Señor porque el Señor era el Espíritu. Amén. Ya ustedes saben que a partir de Belén comienza la actividad de lo que la Biblia llama el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, o el Espíritu fue manifestado en carne. Pero si usted va a conocer dónde fue el principio de ese misterio de la piedad, tiene que irse allá atrás, antes de Génesis 1:1, antes de la fundación del mundo. Allá dice Efesios 1:9-11, descubriéndonos el misterio de su voluntad que se propuso consigo mismo según su beneplácito, según el consejo de su propia voluntad. Fue allá en la eternidad donde empezó todo con un solo Dios. Él tuvo una determinación eterna. Él tuvo un propósito eterno. El Espíritu Eterno se propuso un día revelar su propia imagen, la imagen del Dios invisible. Todo lo que Dios realizó con su imagen o con su Hijo o con el Verbo, como dice la palabra, todo fue en la mente del Señor, porque el Señor vio todo desde principio a fin. Por eso dice la palabra que Juan vio como un cordero que estaba como sacrificado, como inmolado, ¿verdad? Antes de la fundación del mundo. Yo hablaba con unos testigos de Jehová y eran como 6 y me dijeron, no, vamos a traer a alguien que está más preparado que nosotros. Eso va a ser un presbítero o algo así. Está bien. Y entonces apareció, en 8 días apareció ese hombre con los mismos 6 y comenzamos a hablar. Entonces yo le dije, gracias por venir.
yo tengo muchas preguntas sobre ustedes. Y él dijo, oh, estoy contento de contestárselo. Bueno, yo conozco la respuesta. Lo que quiero es saber la respuesta de su propia boca. Entonces yo le dije la primera pregunta: si ustedes dicen que Dios en el principio y en la eternidad, antes de la fundación del mundo, lo primero que creó fue un hijo, un ser espiritual, vamos a ponerlo así, que así fue, aunque yo no lo creo. ¿Cómo murió ese hijo en la eternidad? Y él se quedó mirándome y comenzó a reírse nerviosamente y dice, oh, no entiendo la pregunta. Yo, oh, se la repito, no hay problema. Y otra vez le pregunté, si Jehová o el Señor o el Eterno, lo primero que él creó fue un ser espiritual y que por eso es la primera criatura hecha por Dios, ¿cómo murió esa primera criatura allá en la eternidad? Dice, oh, ok, ya entiendo. Y era el mejor preparado. Y dice, bueno, nunca me habían hecho esa pregunta y no sé cómo contestarla, pero lo que me viene a la mente es que tal vez estaba en la mente del Todopoderoso. Y dije, gloria a Dios, eso es, claro. No fue que Dios creó una criatura espiritual, sino que Él determinó en Él mismo un día manifestar su imagen, no participando de carne y sangre, y por eso lo dio como una figura de un hombre. ¿Y cómo murió? Pues la Biblia dice que fue inmolado antes de la fundación del mundo. ¿Cómo va a haber muerte en la eternidad? Si en la eternidad no hay muerte, ahí es vida. Eso quiere decir que fue en la mente del Señor. Y él comenzó a reírse, pero ya contento, diciendo, wow, eso se ve claro, me gusta eso que usted ha dicho, dice. Entonces, eso es lo primero. Nosotros tenemos que pensar que antes del Calvario hay que ir a la eternidad y que allá realizó Dios todo con Él mismo. No había ninguna Trinidad, no había ni un segundo ni un tercero, no habían palomitas volando alrededor de Él. Era el Todopoderoso, solo. Él era suficiente con Él mismo. Y por eso cuando Él empezó desde Génesis hasta Malaquías, habló muchas veces y en muchas maneras, pero tuvo en mente lo que se había propuesto allá en la eternidad. Y por eso es que encontramos en el Antiguo Testamento al Espíritu Santo hablándonos del Hijo, pero no como una persona literal, sino como el Hijo en forma profética, porque el Hijo tendría que aparecer a partir de Belén. Por eso nos ha hablado ahora por el Hijo, porque el Hijo es el mismo Padre eterno manifestado en carne. Amén. Y es que comienza ahí el Espíritu Santo en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y por eso reveló la manera de ser salvo. Cuando un predicador echa mano, por ejemplo, de Marcos 16, 15 nada más, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, no más, lo que está haciendo está lapidando la gran comisión, porque le hace falta en los otros 4 textos. Cuando alguien dice que Marcos 16, 16 es todo lo que necesita escuchar la gente, el que creyere y fuere bautizado será salvo, y que eso es lo que se necesita, cree en Cristo, ya es salvo. Eso no es verdad. ¿Por qué no es verdad? Yo no estoy diciendo que el texto no es verdad, el texto es verdadero, pero dentro del contexto de la gran comisión y también en el contexto de la gracia, porque cuando el Señor Jesús dijo eso, no era la gracia, todavía no había ascendido, todavía no había sido glorificado, todavía no había descendido el Espíritu Santo. Por eso hay que aplicar esos 5 textos y colocarlos aquí a partir de Hechos capítulo 2. Mateo 28, 19, el cumplimiento es Hechos 2, 38. Marcos 16, el cumplimiento es Hechos 2, 38. Lucas 24, Hechos 2, 38. Juan 20, 21, 23, Hechos 2, 38. Hechos 1, 8, Hechos 2, 38. Y de aquí en adelante, el Evangelio de Jesucristo se fundamenta o se basa es en arrepentirse, en bautizarse en su nombre y recibir el Espíritu Santo. Ese mensaje no ha cambiado. Hermanos, esto que he dicho yo es bastante básico, bastante elemental.
Pero muchos han cambiado diciendo que usted es salvo por creer la palabra y nada más. Desde que usted creyó la palabra, ya comenzó la obra de regeneración y que ya comenzó la obra de redención y que ya comenzó el nuevo nacimiento y que usted inicia un proceso que puede durar 10, 15, 20, 25, 30 y 50 años, pero no le dicen a la gente que tiene que arrepentirse. Y no le dicen a la gente que tiene que bautizarse en su nombre o recibir el Espíritu Santo. Es una mala aplicación de las Escrituras. Jesús lo dijo claramente en Juan 3, os es necesario nacer otra vez para poder ver y entrar al reino de los cielos, nacer de agua y del Espíritu. Para que se produzca la salvación, para que se produzca la justificación en el creyente, para que se produzca la regeneración, la adopción y se produzca la santificación, que son los 4 elementos de la gracia divina o de la gracia de Dios, primero es necesario obedecer la salvación. Porque si no se obedece la salvación, entonces estamos en contra de las Escrituras. Yo les voy a leer un versículo que se encuentra en Primera de Pedro 1:22. Vea lo que dijo el primer predicador tanto a los judíos como a los gentiles. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 22. Podemos empezar desde el 20. Dice, ya ordenado desde antes de la fundación del mundo, lo que estamos diciendo. ¿Dónde fue la ordenación del Hijo y de todo el propósito del Hijo? Antes de la fundación del mundo. Pero dice ahí, pero manifestado en los últimos tiempos. ¿Dónde fue manifestado? En Belén, por amor de vosotros. ¿Sí ve el orden de la Biblia? Y dice que por Él creéis a Dios, el cual le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea ¿en quién? En Dios. Y dice el versículo 22, que es el que quiero que lo aprendan bien de memoria. Habiendo purificado vuestras almas. ¿Cómo fueron purificadas las almas de los convertidos judíos y gentiles? Eso es lo que no se predica hoy en día, la obediencia a la verdad. Lo único que se predica es sermones. Escuchen la palabra. ¿Tú crees la palabra, joven? ¿Tú crees la palabra? Sí, hermano, yo lo creo. Ok, ya eres salvo, ya naciste de nuevo, ya recibiste el Espíritu Santo. Eso no es verdad. Ese es otro mensaje. Ese es un mensaje presbiteriano, bautista, luterano, de las asambleas de Dios, pero ese no es el mensaje que comenzó en Jerusalén. Pedro no dijo nazcan de la palabra inicialmente, él sí lo dijo. Vosotros habéis renacido de la palabra, pero lo dijo fue a los que habían obedecido la verdad primero. Purificaron las almas por la obediencia de la verdad. ¿Por qué? ¿Cómo dice ahí? Mediante el Espíritu. Entonces, ¿cómo es que el Espíritu Santo no es necesario para entrar al cielo? Si la obediencia a la verdad fue mediante el Espíritu, en amor hermanable, sin fingimiento, llamándoos los unos a los otros entrañablemente de corazón. Primero Pedro habla de obediencia a la verdad por o mediante el Espíritu. Eso es lo primero. Y después dice en el versículo 23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios. ¿Cómo nacieron ellos de la palabra de Dios? ¿Cómo nacieron? De la simiente incorruptible. ¿Cómo renacieron o cómo nacieron de nuevo?
por medio de la obediencia a la verdad. Primero ellos escucharon la palabra, la creyeron y la obedecieron. ¿Y cómo la obedecieron? Se arrepintieron de sus pecados. Se arrepintieron de sus pecados. Dejaron sus malos caminos. No hay tal cosa que yo me entregué a Cristo y salgo del culto y sigo allá adorando la Santa Muerte. Me entregué a Cristo, pero no dejo allá la tecate y la tequila, pero me entregué a Cristo. Me entregué a Cristo, pero no dejo de ver pornografía. Y me entregué a Cristo y tengo novia aparte de mi esposa. Es que soy bien parecido. Pero me entregué a Cristo. Y canto y hablo en lenguas y salto y danzo. Ay, gloria a Dios, y lloro como más que el pastor. Pero vivo en pecado allá afuera. Vivo en idolatrías y en hechicerías. Y allá afuera no oro, y allá afuera no ayuno, y allá afuera no leo la palabra, pero me entregué a Cristo. Y el pastor me dijo, si tú has creído en Cristo, ya eres salvo. Eso no es verdad. Hasta el diablo cree en Cristo y no es salvo ni va a ser salvo. Porque va a ser echado al lago de fuego. Pedro dijo haber renacido de simiente incorruptible por la palabra, pero fue porque ya habían obedecido la palabra. No enseñemos otro evangelio, porque el evangelio pentecostal del nombre es único. No hay nada igual como este evangelio. El evangelio requiere que usted crea en Jesucristo, eso es verdad. El evangelio requiere que usted crea en la palabra de Dios, eso es verdad. El evangelio de salvación requiere que usted tenga fe, eso es verdad. El evangelio predicado para este tiempo de la gracia requiere también que obedezca la palabra. Y la obediencia empieza con el arrepentimiento y continúa con el bautismo, porque arrepentimiento solo no salva. Hay cientos de personas arrepentidas y están bien frescos en nuestras congregaciones. Y hermano, ¿y usted qué? No, yo entregué mi vida al Señor, estoy arrepentido. Bueno, estoy pensándolo, ¿no? Estoy esperando una visión, un sueño del Señor que me muestre si debo hacerlo, ¿no? ¿Cómo así? Usted lo que es incrédulo a la palabra. O hay algo por ahí que le está impidiendo que sea bautizado. Pero si usted es arrepentido, el arrepentimiento es un tipo de la muerte de Jesús. Y todo muerto tiene que ser sepultado. Sepultado juntamente con Cristo. Para que pueda resucitar a una nueva vida de fe mediante la operación que levantó a Jesús de entre los muertos, es decir, la operación del Espíritu Santo. Por eso es necesario que reciba el Espíritu de Dios para que sea levantado a una nueva vida. Pero primeramente hay que obedecer la palabra. Hermanos, en pocos rasgos o en largos rasgos, esta es la manera como el Espíritu Santo ha obrado. Y usted no puede manejar las escrituras de las epístolas juntamente con las de Mateo, Marcos, Lucas y Juan y evitar el libro de los Hechos, porque ahí está el fundamento de nuestra salvación. Usted no puede usar ningún texto de las epístolas donde diga que el que cree en Cristo, todos somos uno en Cristo, somos uno en el Señor, ya estás vestidos de Cristo. Hermano, todo eso se lo dijeron fue a personas salvas. No sé por qué no lo ven. Es un espíritu de error que le ha torcido las escrituras en las mentes de ellos. Pero la Biblia tiene un orden. El Espíritu Santo es el que da vida. Y dicen, no, pero el Espíritu Santo, si es que da vida, entonces yo creo en el Espíritu, entonces ya lo recibí. No, los que creyeron en el Espíritu hablaron en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. No confunda eso de la evidencia inicial de recibir el Espíritu Santo con el don de lenguas. No lo confunda.
Porque si vamos a hablar ya de los dones y los ministerios y las operaciones, ya es otro asunto. Ya es otra palabra. Amén. Gloria a Dios. Yo creo, hermano Edwin, vamos a dejar así para dejar material para el segundo sermón, Dios mediante. Dios les bendiga, hermanos.